plática a continuación de abordaje, el abordaje integral y holístico de la diabetes con el uso de semaglutida. Bueno, la doctora Ana Rosa, le agradecemos su presencia, su participación. Ella es egresada de la UNAM y tiene una subespecialidad en endocrinología del Instituto Salvador Subirán. Por favor, un aplauso y adelante. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a diabetes y tal vez a este enfoque de inicio de la enfermedad, en donde, sin lugar a dudas, todos los médicos de primer contacto que vemos pacientes con diabetes tenemos un rol sumamente importante. Hablar de diabetes hoy en día y no hablar de enfermedad cardiovascular y de obesidad es no estar de moda. Es decir, diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular son tres entidades que tenemos que verlas como un conjunto y que debemos de atacarlas o debemos de englobarlas si el paciente presenta cualquiera de estas. Estos son los datos de qué es una enfermedad cardiovascular. El doctor nos habló justamente de insuficiencia cardíaca. Yo dividiría de una forma muy didáctica tres tipos de enfermedad cardiovascular que podemos encontrar en el paciente. La primera es la aterosclerosis, donde están todos los infartos y toda la enfermedad que de la aterosclerosis se deriva. La segunda es quizá la insuficiencia cardíaca, que ya tocó el doctor, y que los inhibidores del LDL2 son unos fármacos que se han posicionado acá. A diferencia de la aterosclerosis, en donde tal vez el análogo receptor GLP-1 es un poco más adecuado. Y la tercera es todos estos trastornos de bomba, funcionales, valvulopatías, que también se considera enfermedad cardiovascular. Pero bueno, si nosotros no vamos a investigar que el paciente tiene alguna de estas, no nos vamos a dar cuenta, hasta que el paciente tenga una enfermedad clínica clara y el tiempo de tratamiento, prevención o de alguna manera manejo multidisciplinario se nos ha pasado, ¿no? Hay factores de riesgo cardiovasculares que son modificables y no modificables. Los no modificables sabemos que tenemos que vivir con ellos, pero los modificables de repente no les hacemos tanto caso y hay pacientes que siguen fumando en sobrepeso, con sedentarismo, etc. Entonces quizá nada más hacer este hincapié en no solamente es la terapia farmacológica seleccionada, sino también el hincapié también nosotros en nuestros pacientes sobre lo que se tiene que hacer. Ahora, si nosotros quisiéramos poner, y bueno, el origen de todo esto, ya me han dicho a lo largo de los años que la diabetes es mala, que tiene muchas complicaciones, que reduce calidad de vida, y que aparte se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Y si nosotros quisiéramos poner, bueno, pero ¿se origina todo en la diabetes? La verdad es que no. Es decir, tenemos ahora bien identificado que quizá el origen debemos de ponerlo en el tejido graso disfuncional que durante décadas previas al inicio de síndrome metabólico o de diabetes se genera y que nosotros, médicos, dejamos pasar desapercibido y no hacemos hincapié en el manejo de estas condiciones. Entonces, si nosotros quisiéramos ser como muy cautos, muy claros, empezaríamos con identificar al paciente que tiene adiposidad, porque de ahí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se generan todas las condiciones en donde la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, la disfunción vascular se van generando. Y esta condición que conocemos como inflamación de bajo grado, en donde existe afección de los vasos sanguíneos, y la activación de un sistema inmunológico deleterio hace que toda la gama de enfermedad aterosclerosa cardiovascular renal se dé en el paciente que inicia con una disfunción como resistencia a la insulina. Pero es en el tejido graso cuando empezamos a acumular más grasa de lo que nos corresponde, y eso es porque ingerimos más de lo que nos toca, no nos movemos, o sencillamente tenemos activación genética por ciertas condiciones que junto con los factores modificables se conjugan para poder expresar esto, pues no vemos, ¿no? Entonces, hablar en la consulta en el paciente que tal vez no va con una condición clara como diabetes, pero que sí va con obesidad, con glucosas anormales en ayuno, es algo que tenemos que girar a hacer y no identificarnos nada más como una enfermedad bien descrita, ¿no?
Es por eso que ahora vamos a ver con mayor frecuencia este término que se llama síndrome cardiorrenometabólico. Ahí está la definición, pero básicamente es esta conjunción, alteraciones iniciales en el tejido graso con adiposidad que va generando involucro de diferentes sistemas vasculares, hepático y renal, y que obviamente condicionan que la calidad de vida y la expectativa del que lo padece se reduzca. La American Heart Association lanza un advisory, un presidential advisory hace un poco, esto es en octubre del 2023, y esto es algo súper importante porque reconocen que la pandemia de adiposidad, de obesidad, de enfermedad metabólica, cardíaca, diabética y renal existe en el mundo, en América, y ellos clasifican, ellos deciden poner como un parteaguas en el sentido de vamos a identificar 4 etapas y a tratar de llevar a nuestros pacientes con tratamiento identificado muy puntual para evitar que de la etapa 0 pase tal vez a una etapa 4. Es algo preocupante porque entonces se reconoce ya esto como un ente generalizable, esto en Estados Unidos, pero si nosotros nos quedamos un poco en la reflexión de lo que sucede en México, vemos tasas de obesidad sumamente altas, vemos que la normalidad ya no es tener un índice de masa corporal normal, ya tenemos pues 8 de cada 10 personas con sobrepeso y con obesidad, y qué decir de los niños, ¿no? Entonces, este advisory me parece interesante mostrarlo porque lo vamos a estar viendo mucho en pláticas. Fíjense cómo la primera etapa, que es una etapa en donde básicamente no es la norma, una etapa 0, en donde no se tiene enfermedad, es lo que habitualmente debemos de promover más. Habitualmente tenemos ya pacientes en la etapa 1, en estadio 1, en donde evidentemente llegan con un índice de masa corporal aumentado, con una cintura aumentada para su estatura y su peso, y aquí podemos tener tolerancia a la glucosa alterada. Tal vez aquí podemos tener glucosas anormales en ayuno debajo de 126 o postprandiales un poco arriba de 140, pero debajo de 200, y ya en el estadio 2 es cuando tenemos el síndrome metabólico bien florido, con hipertensión, incluso ya ellos definen un grado de enfermedad renal moderada. En etapa 3 tenemos ya la enfermedad cardiovascular silente, no clínica, esa que tenemos que ir a investigar, tal vez con un ecocardiograma, tal vez con un score de calcio en algunos pacientes que tengan factores de riesgo, y finalmente el estadio 4, en donde el paciente ya tiene la enfermedad cardiovascular completamente establecida, florida y diagnosticada. Eso es lo que sucede en la vida de una persona que tiene o que está pasando por síndrome cardiorrenometabólico. Entonces la pregunta y la consideración aquí a hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos que quizá no nos especializamos en la enfermedad cardiovascular ya establecida, cuando la mayor cantidad de pacientes que nos va a tocar ver es en estadio 1 y 2? Pues la respuesta es sencilla, tenemos que ser mucho más agudos en nuestra indicación. Nuestra prescripción debe ser enfocada a quitar evidentemente los factores de riesgo que van a hacer que el paciente pueda avanzar de forma pronta a un estadio en donde no lo queremos, ¿no? La mayor parte de nuestros pacientes en la consulta son pacientes jóvenes, es decir, hemos estado viendo una entidad clara en donde la obesidad, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, la resistencia a la insulina han generado que nuestra población de 40 años, que es una edad bastante joven, se enferme. Es una edad en donde eres económicamente activo, tienes responsabilidades familiares y sociales importantes, sin embargo aquí ya se está generando enfermedad. Entonces necesitamos identificación y mayor insistencia en la prescripción de terapias, y no me refiero solamente a las farmacológicas que ya conocemos, sino también insistir en nuestra receta sobre la prescripción de dieta, ejercicio, etcétera, ¿no? Hoy en día sabemos que la mayor parte de los pacientes que viven con diabetes no están controlados. En el país es un 30% de pacientes que se encuentran en metas de control, y que evidentemente el 21% ya de estos ya están generando o ya tienen una enfermedad aterosclerótica gestante establecida. No se identifica tampoco la importancia de las metas de control conjunto en el paciente con diabetes. De repente nuestros pacientes dicen, ya estoy controlada de la glucosa, pero sigo con un
índice de masa corporal arriba de 30 o 28, de repente triglicéridos en 400, colesterol alto. Es decir, todavía no identificamos que en la diabetes no es solamente la meta de control de glucosa, sino también tenemos que girar a todas las metas que tienen que ver con factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y es por eso que las guías hoy en día nos ponen muy claro lo que tenemos que hacer. Vean aquí esta imagen que seguramente han visto muchas veces, en donde en el centro está situado el paciente, alrededor viene un círculo que no se alcanza a distinguir muy bien las letras, pero de una forma resumida voy a puntualizar, son determinantes sociales de salud, esos determinantes que a veces no vemos en la consulta porque no tenemos tiempo, pero que son indispensables y son decisivos para que el paciente pueda o no acceder al tratamiento que nosotros estamos considerando. Determinantes de salud puede ser las ideas religiosas, culturales, sociales, el costo de los medicamentos, el acceso a la consulta, etcétera, que son fundamentales para que el paciente pueda seguir teniendo un buen control. Y alrededor está, por supuesto, pues toda la gama de posibilidades que el paciente junto con diabetes pueda tener. Entonces, tenemos pacientes a los cuales, como les había comentado, tenemos que cuidarles un poco más las metas de control porque tiene factores de riesgo cardiovascular, pero también tenemos pacientes, y ya se paró el punto esta cosa del señalador. Entonces, como les comentaba, aquí la situación es identificar con qué viene nuestro paciente. Si del lado derecho está muy claro la determinación del paciente con diabetes, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal, o del lado izquierdo aquel paciente que viene a consulta con la prioridad más alta, que es el control de glucosa, el control de peso, evitar hipoglucemias. Con base a eso determinamos, ¿tú me vas a pasar las diapositivas? ¿Sí está pasando? Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí en este algoritmo vemos cómo los fármacos seleccionados quizás para tener control glucémico, vemos fármacos de alta eficacia, y aquí este grupo terapéutico de inhibidores del receptor del GLP-1 son lo que habitualmente baja con mayor eficacia parámetros de hemoglobina glucosilada combinados con insulina. Tenemos hoy en día esta ventaja importante, que es también poder seleccionar fármacos que sin duda ayudan al peso, y otra vez vienen a estar aquí los análogos del receptor del GLP-1 como la parte más importante, versus todos los que ustedes conocen, versus metformina, sulfonilureas, inhibidores de BP4, etc. Entonces, la guía, esta guía que es relativamente nueva, la guía mexicana para el tratamiento de diabetes, igual nos pone al paciente que empieza con la enfermedad al control de las metas que ustedes ven en amarillo y que debemos de puntualizar claramente, porque de repente el paciente, insisto, quita estatinas, quita fibratos, quita muchas cosas porque piensa que eso es una caja y nada más, ¿no? Y de repente gira hacia nada más tomarse un fármaco. Pero bueno, lo importante acá de la diapositiva es el punto del medio, donde dice tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que ya con glucosiladas tal vez no tan altas, pero no en metas. Vean cómo la terapia combinada con metformina y un análogo GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 es la terapia recomendada en esta guía, y esto nos deja como muy a la reflexión esta parte de, bueno, ¿qué tanto conozco del análogo GLP-1 que lo están recomendando tanto? Y aquí está el nivel de evidencia que tenemos con respecto a estos fármacos. Son fármacos potentes en cuanto a control de glucosilada, son los fármacos que se prefieren para mejorar el peso del paciente, pero aparte han demostrado su efecto positivo sobre la reducción de enfermedad cardiovascular, principalmente aterosclerosa. Y recientemente el estudio FLOW muestra cómo también tiene un efecto sobre desenlaces renales importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, bueno, pues ¿qué hacen los análogos de GLP-1? Pues básicamente en tejido graso actúan disminuyendo esta actividad de la lipasa gástrica, de la absorción intestinal de triglicéridos, y eso mejora los lípidos postprandiales. Pero por supuesto también están sus efectos sobre peso, condicionados por disminución del vaciamiento gástrico y mejor conducción nerviosa con respecto al centro de apetito y saciedad. Con respecto al sistema vascular, es grandioso lo que hacen, porque de repente no nos explicamos por qué son tan protectores del sistema cardiovascular. Podríamos dividirlo en 3 puntos claros, que es
este efecto que tiene sobre la vasodilatación, generando mayor producción de óxido nítrico. Comparte también la parte de disminución de los radicales libres y también disminuye la proliferación de células musculares en el endotelio, en el vaso sanguíneo, obviamente promoviendo mejoría en su contractilidad, y aparte disminuye la respuesta inmunológica de bajo grado, en donde los macrófagos y las adhesiones plaquetarias son la norma, ¿no? Entonces, si queríamos ver de una forma muy gráfica qué es lo que hace el análogo GLP-1 en el vaso sanguíneo, lo podemos ver aquí y vean cómo actúa en diferentes sitios, y podríamos considerarlo como un desinflamatorio vascular, en donde justamente todos estos mecanismos de gestión de daño ateroscleroso, los análogos del receptor GLP-1 inciden tanto en la cuestión inflamatoria como en la disminución de la placa, como en la también mejoría de la contractilidad del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, esta es la teoría, básicamente, de por qué el análogo GLP-1 puede ser uno de los gamas terapéuticas más importantes hoy en día, y yo creo que es un acierto. En el Congreso Americano de Diabetes celebrado la semana pasada en Orlando, mucho del programa se situó en análogos del receptor GLP-1, y creo que una de las consideraciones que tenemos que hacer es que es una terapia muy completa que actúa sobre diversos mecanismos fisiopatogénicos de obesidad, de diabetes y de resistencia a la insulina, y quizá tal vez como investigación está poniéndose en la mesa el efecto que puede tener sobre enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, y también en hígado graso. Entonces creo que análogos del receptor GLP-1 tenemos que conocerlos bien. En el caso de semaglutida, que es un fármaco novedoso porque no solamente lo tenemos en presentación subcutánea, sino también en presentación oral, ha demostrado también tener efectos benéficos en diferentes estudios. Básicamente el problema aquí es su baja prescripción. Ustedes pueden ver en la diapositiva cómo el análogo GLP-1 versus un inhibidor de SGLT2, ambos se prescriben poco, vean. Son datos del estudio Capture, que es un estudio latinoamericano en donde también participó México, en donde vemos que tanta tipo de fármaco se prescribe. ¿Cuál es el fármaco con mayor frecuencia? Por supuesto que sigue ganando sulfonilurea y metformina, pero cuando nosotros giramos y sabemos todo esto de enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad, nos damos cuenta que menos del 10% de la prescripción de un fármaco, pues digamos un poco más adecuado, se está dando en nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre un poco esta eficacia de semaglutida. Su eficacia con respecto a disminución de hemoglobina glucosilada está bien determinada. Este grupo de fármacos habitualmente sobrepasan el 1% de reducción de hemoglobina glucosilada, cosa que no veíamos tal vez con inhibidores de DPP-4 o con incluso algunas otras moléculas orales. Eso es algo importante porque independientemente de la combinación, la reducción de hemoglobina glucosilada sobrepasa el 1%. Otra de las cosas que también es importante destacar es que el cambio en el peso corporal también está completamente demostrado con las diferentes combinaciones, y eso lo hace evidentemente fuerte en este continuo de síndrome cardiorrenometabólico. Tiene estudio de seguridad cardiovascular, es el Pioneer 6, un estudio que incluyó prácticamente pacientes que tenían riesgo cardiovascular alto, que ya tenían enfermedad cardiovascular, y lo que se quiso mostrar es justamente el efecto de la dosis de 3, 7 y 14 miligramos que sabemos que existe de este fármaco, pero una vez llegado a 14, compararla con desenlaces compuestos con el grupo placebo para identificar si había o no seguridad cardiovascular. Semaglutida ahora lo logra demostrar. Ustedes pueden ver que este estudio no muestra superioridad contra placebo o sobre placebo para desenlaces compuestos cardiovasculares, pero sí logra mostrar seguridad, 76 eventos versus 61 eventos. Aquí en muerte cardiovascular, aquí logra así demostrar una diferencia estadísticamente significativa, con una reducción prácticamente del 49% en cociente de riesgo, y vemos cómo entonces en grupo de placebos ocurrieron 45 eventos de muerte cardiovascular o muerte por todas las causas, 30 y 15 respectivamente, y 23 eventos o versus 23 eventos en el grupo de semaglutida. Entonces, pues parece que tenemos nuevamente otro análogo GLP-1 que viene a mostrar esta seguridad cardiovascular. Están por salir estudios mucho más puntuales con respecto a superioridad, vamos a observarlos, y estoy hablando solamente de la molécula oral. La molécula subcutánea ya está completamente demostrada con respecto a eficacia en este tipo. Pero bueno, hablar de efectos secundarios de todos los fármacos,
creo que son más importantes hablar sobre justamente en estos fármacos los efectos secundarios, porque parecería ser un poco más meollo del asunto, el talón de Aquiles de todos nosotros, porque es lo que tal vez nos dice, oye, es que el paciente empieza a tener náusea, empieza a tener vómito, empieza a tener estreñimiento, dolores de cabeza, nos llama más por teléfono, y en pantalla están viendo lo que podríamos decir el resumen cara a cara, placebo, semaglutida oral, con respecto a estos efectos secundarios. Si se fijan, los porcentajes no difieren significativamente entre uno y otro. Nuevamente nada, un simposio que nos puntualizaron muy bien justamente los efectos secundarios. Creo que nos queda muy claro que lo que había con respecto a pancreatitis es no darlo si el paciente ha tenido pancreatitis recurrente o está en pancreatitis aguda. Cuando es por litiasis podrías pensártelo porque identificaste la causa, ya la corregiste. En el caso de pacientes con litiasis vesicular sabemos que la reducción de peso importante promueve la formación de litos, y entonces ellos recomiendan que si es el caso en donde un paciente está perdiendo más de 1% por kilo de peso por mes, no, este es por semana, 1% por kilo por semana, si des algún secuestrador de sales biliares para poder disminuir la formación de litos. Con respecto a cáncer de tiroides, no documentado, con respecto a las variantes foliculares, papilares, etcétera, contraindicado en pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple o cáncer medular de tiroides, ¿no? Y en el caso de retinopatía, que se vio con semaglutida subcutánea, en donde los pacientes que ya tenían retinopatía tenían una tasa mayor de eventos de retinopatía, se está corriendo el estudio FOCUS con más de 1.500 pacientes para ver qué es lo que pasa con respecto a esto. Entonces, pues bueno, nada más revisar que el paciente que va a tal vez este tipo de fármacos no cumplan con contraindicaciones desde el inicio para poder no tener problemas y sobre todo hacer que el paciente disfrute de los beneficios de un fármaco que tiene muchas ventajas, ¿no? Con respecto al cambio de, que también es un marcador, la proteína C reactiva ultrasensible es uno de los marcadores que nos ayudan a conocer la disminución del daño endotelial ateroscleroso, y pues también existen reducciones significativas no relacionadas a hemoglobinas glucosiladas con este fármaco. Voy a terminar con este caso. Es una mujer, se llama Esther, tiene diabetes de 3 años de evolución, tiene 7 años de hipertensión, tiene infecciones de vías urinarias recurrentes por alteraciones en el piso pélvico y además fuma desde hace 20 años. Como ustedes pueden ver, es una mujer que, si bien no tiene una diabetes de larguísima evolución, tiene factores de riesgo cardiovascular muy claramente. Esos son sus constantes vitales. Vemos que está descontrolada, tiene 8% de glucosilada, función renal está preservada. Tal vez en los lípidos lo criticable sería un poco los triglicéridos y la fracción de HDL un poco baja. Este es su tratamiento y pues bueno, aquí la pregunta a hacer de acuerdo a guías es: ¿cuál es su riesgo cardiovascular? ¿Qué es lo que busco en esta paciente? ¿Tiene riesgo cardiovascular alto o me voy al algoritmo del lado izquierdo en donde solamente quiero eficacia y quiero disminución de peso? Si nosotros hacemos este cálculo con diferentes pues digamos escalas, podemos ver que, por ejemplo, esta, que es la guía europea de cardiólogos en Europa, nos la ponen muy sencilla, nos dicen, pues existen 3 grupos de riesgo: moderado, alto y muy alto. La paciente podría estar, a pesar de que no tiene más de 10 años de duración de la enfermedad, podría estar catalogada en el grupo de alto riesgo porque tiene más de factores de riesgo, adicionales a lo que es la diabetes. Si nosotros hacemos el cálculo con ASCVD, que también puede ser una de las calculadoras a utilizar, vemos que también está en un riesgo cardiovascular intermedio. Si hacemos esta, que me parece interesante y que no es tan conocida, que es la Prevent, es una calculadora de riesgo mucho más amplia, porque justamente toma en cuenta por primera vez factores como hemoglobina glucosilada, como índice de albuminuria, creatinuria, como duración de la diabetes y como la zona donde vives, porque también es un determinante social de salud, el lugar de acceso al hospital más cercano, ¿no? Entonces, en este caso, esta paciente tiene también un riesgo alto con esta escala. Entonces la pregunta acá sería, bueno, ¿qué hago con la paciente? Pues como su riesgo cardiovascular es alto y es más de predominio ateroscleroso, se decidió por un análogo del receptor del GLP-1. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, decidí utilizar semaglutida porque el subcutáneo no hay, y entonces inicio, ya sabemos, con 3 miligramos de semaglutida oral durante un mes, luego titulo el siguiente mes a 7 miligramos y finalmente, si el paciente lo necesita con respecto a más mejoría en peso y en control glucémico, me voy a 14 miligramos. En el caso de Esther, se le obviamente
acompañó para poder ver los efectos secundarios que podría tener con el fármaco, y se le recomendaron cosas como tienes que disminuir la cantidad de alimentos, tienes que evitar las grasas. Este medicamento además tiene una prescripción muy clara, hay que tomarlo por las mañanas en cuanto te despiertes, nada más con 120 mililitros de agua, y tienes que dejar pasar 30 minutos para que puedas poder comer otro alimento. Si no se hace así, se pierde eficacia en absorción del fármaco. Estas fueron las constantes de Esther. Empezamos prácticamente con 64 kilos, el peso más alto en abril del 2022, y en abril del 2024 tuvimos una reducción importante. Aquí fue acompañada de la dosis 3, 7, 14, por supuesto. Estos son sus constantes de compartimento graso muscular, y aquí satisfactoriamente vemos que de un sobrepeso de 28.2, la paciente puede en marzo del 24 tener un índice de masa corporal completamente normal de 21.6. Obviamente va acompañado con recordatorio de dieta y ejercicio, y con una persona que requiera hacer las cosas, que quiera hacer las cosas y que esté completamente involucrada con su salud, ¿no? Vean el músculo, el ejercicio también. Una de las cosas de los fármacos de este tipo es esta parte de la disminución de peso, pero también disminución de masa magra. Eso es importante conocer, porque estos pacientes deben de ser completamente involucrados en el ejercicio, a la parte que toman el fármaco, no solamente es tomarlo. Y vean cómo la grasa visceral de 10 baja a 6. Entonces, básicamente con Esther tenemos una mejoría significativa, la tenemos muy contenta. Y una de las cosas que me preocupaba al inicio de la enfermedad, quizá como cuando empezábamos con la dosis, antes de empezar semaglutida, era la elevación de transaminasas que ya empezaba a verse a nivel hepático, que se concluyó como una esteatohepatitis grasa. Entonces, a pesar de que la diabetes, insisto, no tenía diagnóstico, porque esa es la otra parte, ¿no? Es decir, ella sabía que tenía 3 años de enfermedad, pero en realidad no sabemos desde cuándo la tenía. En este sentido, una paciente que tenía carga clara de enfermedad metabólica hepática logra, con la reducción de las constantes que hemos revisado, no solamente un control de glucosilada a incluso una cifra que me parece muy buena, 5.4% de hemoglobina glucosilada, sino también la normalización de la hipertransaminasemia que la paciente tenía. Por supuesto, también convencerla de que no fuma y convencerla de tomar sus medicamentos, pues no es sencillo, pero esa es labor nuestra. Y les digo, sensibilizar al paciente que pues vive con una enfermedad crónica, que no se quita, que debe de ser altamente instruida en ese punto, no se quita, por lo tanto los medicamentos son por siempre, ¿no? Obviamente bajo este criterio de identificar con el paciente que puede abandonar si ya se tuvieron algunas metas de control. Bueno, pues vamos a concluir. El control básicamente de semaglutida, un análogo receptor GLP-1 que ofrece en diabetes, es amplio, tiene buen perfil en todo, realmente bien documentado con evidencia científica de calidad en todo, tiene prácticamente los mismos alcances que la parte de la molécula subcutánea, porque a veces la duda es, bueno, ¿cuál es mejor? Pero básicamente con respecto a la demostración de efectos cardiometabólicos lo hace, ¿no? Y pues bueno, terminaría solamente con esta diapositiva. Siempre para el paciente es importantísimo contar con un médico internista de primer contacto, endocrinólogo, cardiólogo, el que sea, pero que le resuelva la vida, que le resuelva lo que él está teniendo de una forma sincera, involucrada. El compromiso para nosotros con los pacientes no debe perderse nunca. Nosotros somos los responsables, al final de cuentas, de que el paciente llegue o no a buen puerto. Por supuesto que él nos puede poner bastante traba, pero nosotros tenemos que siempre identificar al paciente como centro de nuestra atención y documentarnos, involucrarnos, actualizarnos, sentirnos seguros con la terapia actual. Es parte de nuestra quehacer médico, que ya sabemos que una vez que somos médicos, pues morimos siendo médicos y seguiremos en esto, y tenemos que dar actualización todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Terminamos ahorita nuestro primer módulo del área